Estar aquí, ¿verdad? ¿Quién está alegre de estar aquí en la casa de Dios? ¿Sí o no? Nos regocijamos en el Señor. Bien importante lo que está diciendo mi hermano Neto. ¿Cuántos saben que la Semana Santa no tiene nada que ver con huevos de chocolate? ¿Sí o no? ¿Verdad? Eso es una distracción. ¿Quién ha visto algo en la Biblia acerca de huevos de chocolate? Pero todos seguimos la corriente, ¿sí o no? Lo hemos compartido en otras ocasiones acá en la iglesia, un día así como hoy. No vamos a hablar de eso hoy, pero importante. Y si usted no sabe de dónde vienen los huevos de chocolate, los conejos, infórmese, lea, estudie. Es importante saber acerca de estas cosas y en qué creemos usted y yo. Es importante, ¿verdad? Bendito es el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, tu misericordia es para siempre. Hermano y hermana, yo quiero seguir compartiendo con usted en esta tarde lo que comenzamos la semana pasada, y con la ayuda de Dios vamos a terminar hoy. ¿Quién recuerda lo que compartimos la semana pasada? Ajá. Salmo 15, segunda de Pedro 1, del 5 al 11. Y dijimos de que estábamos compartiendo algo que se llama ¿qué hacer para no caer? Amén. Gloria al Señor, qué bueno. ¿Qué hacer para no caer? Y este tema nace, hermano, hermana, surge de caminar con Cristo. Surge de la lucha del creyente, del cristiano. Surge de usted y yo encontrarnos a veces en una lucha diaria, en una batalla diaria del espíritu contra la carne, de la carne contra el espíritu, de las distracciones que hay afuera en el mundo. Y esto se asemeja mucho a cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, porque usted y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Yo no sé si usted entiende ese concepto. Para usted entender ese concepto y retenerlo en su corazón, usted tiene que haber nacido de nuevo. Porque si usted no ha nacido de nuevo, usted se va a sentir en casa aquí en este mundo. ¿No me escucharon? Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón, si Dios no vive dentro de usted, usted se va a sentir cómodo, se va a sentir como en casa, se va a sentir... Mire, hay algunas cosas que podemos compartir acá, hay cosas que podemos decir acá que hay personas que no las van a entender, no van a cobrar vida, no cobran sentido. Porque yo le puedo decir a usted de que yo me siento muchas veces fuera de lugar en este mundo. Y hay muchas personas de entre los que están acá que no van a compartir eso. No se van a sentir igual. No entienden el concepto. Hay otros que van a decir, yo también. Cristo oró, Jesús oró y dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo. ¿Hablando de quién? Amén. Del pueblo. Hablando, en el caso de Cristo, de sus hermanos. ¿Sí o no? Usted y yo somos ¿quién con Cristo?
hermanos, coherederos. No se le olvide. Cristo fue el primogénito. ¿Sí o no? ¿Quién aquí sabe que Cristo ha orado por usted? ¿Quién lo cree? ¿O no lo cree? ¿Cuántos de ustedes saben de que Cristo ruega continuamente por usted y por mí delante de su Padre? La Biblia nos dice de que Cristo es nuestro abogado. Cristo fue ese, no solamente ese sacrificio, sino ese sacerdote que completó la expiación por sus pecados y mis pecados. Y podemos decir muchas cosas que pueden tornar profundas o complicadas, pero mire, lo que yo quiero que usted sepa es de que usted y yo estamos aquí, pero la verdad, usted y yo no pertenecemos aquí, porque cuando usted ha nacido de nuevo, usted viene a ser parte del reino de los cielos, del reino de Dios. Amén. Entonces, al caminar con Cristo, al caminar con Dios, al estar en la palabra, vamos a encontrar challenges, retos, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar obstáculos. Y mire, uno de las dificultades más grandes o los obstáculos más difíciles o las cosas que usted se va a encontrar continuamente es con usted mismo. Yo. Y ahí es donde necesitamos a Dios. Ahí es donde necesitamos el Espíritu Santo. Ahí es donde necesitamos la naturaleza de Dios. Mire, abra su Biblia conmigo, segunda de Pedro. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y yo no sé si usted notó, la semana pasada les cité el capítulo 1 del 5 al 11. Y estuve leyendo un poco más, pero no significa que no lo había leído antes. Escuche bien, porque esto nos pasa de seguido. Esto nos pasa continuamente. Lo había leído, sin embargo yo había tomado los versículos 5 al 11 y cuando estuve repasando este capítulo, cuando estuve leyendo otra vez, se abrieron mis ojos a estas cosas. Vamos a tomar desde el versículo 3. ¿Qué hacer para no caer? Porque cuando usted se encuentra en una situación de peque, se arrepiente, pide perdón, se pone bien con Dios, se siente bien con Dios y vuelve y peca y vuelve y cae y vienen todas esas cosas que ocurren en ese proceso, se siente mal, se esconde. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estaba Adán? Escondido, hiding. Usted y yo no nos podemos esconder de Dios. Venimos, nos arrepentimos, pedimos perdón y se crea un ciclo. Se crea un ciclo. Y a lo que voy, hermano y hermana, es que viene un momento donde usted dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Estoy cansado de este ciclo. Estoy cansado de caer. Nos sentimos bien cuando nos reivindicamos, cuando nos ponemos a cuentas, cuando estamos bien, pero volvemos y caemos. Y mire, la palabra nos dice qué podemos hacer usted y yo para no caer. Amén. Lea conmigo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
¿Qué dice? Nos han sido dadas. Ahí están. No es un secreto. No es un misterio. No son inalcanzables. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ahora, si usted empieza a desmenuzar estos versículos, se va a dar cuenta de unas cosas importantísimas y poderosísimas. Nos han sido dadas, ¿por qué? Dígalo con confianza. ¿Por el divino poder de quién? Por el divino poder de Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Por medio de, mediante Él. Mediante el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escuche muy bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y añade, versículo 4, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Y todo esto es para qué, mis hermanos? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Yo le hago una pregunta a usted y me hago esta pregunta yo. ¿Es usted, soy yo, participante de la naturaleza divina? ¿Cómo somos participantes de la naturaleza divina? Continuemos con ese verso. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, mire esto. El Señor nos dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros. Y usted y yo somos partícipes de la naturaleza divina. Sin el Espíritu Santo, sin nacer de nuevo, sin tener esa parte de Dios que nos redarguye, nos convence, nos hace saber cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, cuando nos hemos caído. Sin el Espíritu Santo no podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Pero como usted y yo hemos nacido de nuevo, como usted y yo tenemos el Espíritu Santo, entonces no solamente somos partícipes de la naturaleza divina, pero mire lo que dice aquí. Usted y yo tenemos que huir. Usted y yo tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo. Entonces dése cuenta de que la palabra nos va a dar instrucciones aquí acerca de qué debo hacer yo o qué puedo hacer yo para no caer. Y una de estas cosas es huir de la corrupción que hay en el mundo. Y empieza. Verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. Ahora, mire, para usted haber nacido de nuevo, para haber recibido a Cristo Jesús, a su Espíritu Santo, tenía que tener ¿qué? Fe. Por la fe creemos, ¿sí o no? Por la fe creemos de que todo lo que vemos fue creado por Dios. Por la fe creemos de que
Dios envió a su Hijo Jesucristo, murió en la cruz, resucitó y tenemos salvación. ¿Sí o no? Porque esto lo he dicho muchas veces. ¿Quién aquí vio a Cristo? Mire, bienaventurados los discípulos que se convirtieron en apóstoles, caminaron con Cristo, durmieron con Cristo, comieron con Cristo, conversaron con Cristo, vieron los milagros de Cristo. Bienaventurados, pero la palabra dice que usted y yo somos aún más bendecidos, somos aún más bienaventurados, porque usted no lo vio, usted no comió con Él, no caminó con Él, no durmió con Él, no presenció los milagros, pero creyó. Aleluya. Bendito sea el Señor. Somos bendecidos, porque por la fe que nació en nuestros corazones, le hemos recibido. Ahora, mira esto. Entonces pone como fundamento la fe, su fe, mi fe. Dice, a la fe, ¿qué hay que hacerle a la fe? ¿Qué es añadir? Agregar. Entonces usted y yo tenemos que empezar a construir nuestra vida espiritual. A la fe le tenemos que agregar virtud. ¿Quién sabe qué significa virtud? Se lo voy a definir. Virtud viene... Thank you, brother. Thank you. La palabra virtud viene del griego arete y define o traduce hombría, valor, excelencia. Escuche qué interesante esta parte. Fuerza para levantar. Mire lo que dice el diccionario de la lengua española. Virtud es fuerza, vigor o valor, poder o potestad para obrar, y es la disposición de una persona para orar de acuerdo con determinados ideales como hacer el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Eso es virtud. Entonces, el apóstol nos está diciendo, a su fe, añádale virtud. Agréguele valor, excelencia. Muchas veces usted y yo en nuestra vida diaria hacemos las cosas, oiga bien, pero no las hacemos excelentes. A medias, por salir, sin ganas, porque me tocó. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Hacer todo como que lo está haciendo para Dios. En otras palabras, cuando usted va a su trabajo, usted no va a su trabajo a hacer las cosas para su jefe, para su supervisor. Usted no va a hacer las cosas para ese colega cansón. La Biblia, hermano, hermana, mire, por eso es que usted y yo somos hijos de Dios, hijas de Dios, somos creyentes, porque usted y yo tenemos que ser diferentes. Por eso es que estamos diciendo que usted y yo estamos aquí en este mundo, pero no pertenecemos en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo se ha desfigurado. Este mundo se ha deformado. Este mundo ha divagado a una distancia inmensa de lo que Dios quería que fuera cuando lo creó. Entonces, no hacemos las cosas porque nos toca, sino que las hacemos como para Dios.
con virtud, con excelencia. Oiga, con valor. Amén. Dice el apóstol, a la virtud, agréguele conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Esto lo tratamos en unas predicaciones anteriores cuando hablamos de la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la diferencia entre esas. ¿Y qué es conocimiento? Conocimiento viene de la palabra griega gnosis. Gnosis significa saber, sentir, tener, entender. Y yo apunté esta definición del diccionario. Dice, conocimiento es información. Información. Hechos. Habilidades. Adquiridas por medio de educación y experiencia de la vida. Conocimiento es estar consciente de algo o al tanto de algo. Amén. Ahora, yo quiero que usted regrese a este verso y volvamos a leer en el verso 3 donde dice: todas las cosas que conciernen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué? Por el divino poder. Pero ¿cómo adquiere usted esas cosas? Dice el verso, mediante el conocimiento. Hermano, hermana, ¿cuántos aquí conocen a Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Conocemos a Jesucristo? Amén. Yo estaba meditando en esto. Y vino esto a mi mente y a mi corazón. Voy a poner aquí un ejemplo cualquiera, al azar. Ed, ¿va? Ed? Eddie. Escuche esto bien. Yo había visto a Eddie varios domingos. La semana pasada, ¿verdad, Eddie? Was it last week? Nos acercamos, conversamos, nos introdujimos el uno al otro. Ya yo puedo decir, he conocido a Eddie. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sin embargo, yo no sé cuántos años tiene Eddie. Yo no sé cuál es su comida favorita. Las pupusas. I should have guessed it. Yo no sé qué actividades son las que a él le gustan hacer en su tiempo libre. Cuáles son sus hobbies. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están conmigo o no? Ahora, le pregunto, ¿conozco a Eddie? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Prácticamente sé su nombre. Entonces, les voy a volver a preguntar. Mire, y esto viene del Espíritu Santo, hermano, hermana. Créame, esto viene del Espíritu Santo. Cuando estaba leyendo, Dios trajo esto a mi mente y trajo esto a mi corazón. ¿Conocemos a Jesucristo? ¿O sabe el nombre de Jesucristo? Es válida la pregunta. Porque por esta razón, el apóstol Pedro nos está diciendo, todo lo que es de la vida, todo lo que es de la piedad, y ya vamos a definir qué es piedad, ya está. Está establecido. Está escrito. No solamente en papel, en teoría, sino en el corazón de cada uno. Pero usted y yo tenemos que ser
Proactivos. Porque el hecho de que usted tenga el Espíritu Santo dentro de usted, y el Espíritu Santo, la naturaleza divina, está dentro de usted, usted necesita adquirir el conocimiento personal, el conocimiento íntimo de Jesucristo para poder apropiarse, oiga, verso 4, de preciosas y grandísimas promesas para poder llegar a ser parte. Uy, Señor, mire, yo no me había dado cuenta de esto, Usted y yo, habiendo nacido de nuevo, el Espíritu de Dios viene y mora en usted y en mí. ¿Estamos? Pero ser participantes de algo es otra cosa diferente. ¿La agarraron o no la agarraron? ¿Cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol? 11. ¿Y cuántos en la banca? 5. Esos 16 jugadores están en el partido, digamos en el estadio, pero están los 16 jugadores participando del partido, ¿sí o no? No. No sé si está bueno ese ejemplo o no. ¿Agarraron la ilustración? Están ahí. Oiga, así como usted está aquí en esta tarde, están sentados en la banca. Uy, Señor, gracias. Están viendo, están escuchando lo que está pasando en el partido. Están viendo, escuchando lo que está diciendo el técnico, lo que está haciendo el árbitro, todo lo que está tomando lugar ahí en ese momento. Pero solo 11 están participando. Mire, las iglesias, la iglesia es lo mismo, el cuerpo de Cristo es lo mismo. Por eso el Señor dice que presentemos vuestros miembros a Él como culto racional. Porque usted y yo podemos venir a sentarnos aquí y no ser partícipes de nada de lo que tiene que ver con la naturaleza divina. Aleluya. Y ahí es donde usted y yo tenemos que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, que nos ayude a encontrar un balance. Voy a poner mi vida personal como un ejemplo. Yo no puedo estar aquí cada 8 días. Y venir a la iglesia nos edifica. Venir a la iglesia nos ayuda. Venir a la iglesia, hermano, hermana, promueve su fe. Nos alimenta. Cuando alabamos, cuando adoramos, cuando escuchamos la palabra, todas esas cosas. Pero vuelvo y digo, usted puede venir, usted puede estar aquí y puede salir vacío. Puede salir vacío. Yo no puedo estar aquí cada 8 días. Entonces yo tengo que responsabilizarme de mi vida espiritual. Yo tengo que responsabilizarme y saber de que yo me tengo que alimentar, de que yo me tengo que sustentar, me tengo que mantener. Porque hermano, hermana, y a eso viene este tema, ¿qué hacer para no caer? Porque es fácil, escuche bien, es fácil enfriarse. Entonces el balance lo tenemos que encontrar en el saber de que, porque míreme. Aquí todos, la mayoría venimos de un, ¿cómo se llama? Background, de un trasfondo de creencias católicas.
¿Ok? Inclusive vamos a generalizar un poco más y hablemos de religión, religiosos. ¿Qué pasa con la religión? ¿Qué pasa con la, tradición? Jesús atacó la tradición. Por eso los religiosos lo mataron. Porque Cristo no estaba de acuerdo con la tradición. Cristo no estaba de acuerdo con la tradición, con la religión. ¿Y qué pasa con eso? No tiene vida. No tiene vida. Rezo porque me enseñaron. Rezo porque un curita dijo de que si repito 50 veces, entonces soy perdonado. ¿Sí están agarrando la idea? Voy a la iglesia porque debo de ir a la iglesia. Es un deber. Oiga. Pero no hay vida. Entramos y salimos iguales. Y eso es lo que Dios no quiere, mi hermano, mi hermana. Señor, le dijeron a Cristo, ¿por qué sus discípulos? Oiga pues, porque no se lavan las manos para comer. Y Cristo les dijo, eso es tradición. Y mientras Cristo respetaba Cristo respetaba la tradición, no era prioridad. Porque les dijo, ustedes le dan prioridad a estas cosas, se jactan de que las practican, nunca fallan, pero ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera son impecables y por dentro están podridos. Hermano, hermana, lo que el Señor quiere para usted y para mí es vida. Lo que el Señor quiere para usted y para mí es de que el Espíritu Santo, el conocimiento. ¿Cómo conoce usted a Jesús? Por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo conocer yo más a Eri? Hablando. ¿Quién dijo hablando? Ah, exacto. Hablando con Él. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una oración, una conversación? Es que mire, nosotros tenemos que simplificar la vida cristiana. Usted y yo tenemos que simplificar nuestra relación con Dios. Si yo le digo, ¿cuándo fue la última vez que usted oró? Muchos van a pensar de que para cumplir, digamos, ese requisito, tiene que sentarse a orar media hora, una hora. Pero si yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted conversó con Cristo? Se simplifica la cosa. Para yo conocer más a Eri, debo conversar con Él. Intercambiar cosas de nuestras vidas. Interactuar. Preguntarle. Él preguntarme a mí. Y nos empezamos a conocer más, poco a poco. Mire, cuando decimos, muchas veces la terminología y mucho de lo que escuchamos y aprendemos en la iglesia se vuelve, Señor, por ejemplo, la expresión, estoy o voy o estuve escudriñando el rostro del Señor. Y los que no tienen mucho, ¿verdad? Se quedan, oh, wow.
¿Y qué es eso? Pero ¿cómo escudriña usted el rostro de Dios? ¿Cómo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo se entera usted de cosas tan simples como qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí y qué es lo que Dios no quiere que yo haga? Y podemos poner muchas más preguntas, pero la respuesta está aquí. Aquí escudriña usted el rostro de Dios. Aquí se da cuenta usted, conoce usted más y más a Dios. Sigamos. Y se va poniendo más interesante. Verso 6. Al conocimiento, o sea, a la información, le tenemos o debemos de agregarle dominio propio. Suena simple y en realidad es simple. Pero si yo le preguntara a usted qué es dominio propio, ¿sabe usted qué es dominio propio? ¿Cómo? Sí. Sí. También. Prudente. Así es. Mire lo que dice. Dominio propio viene del griego enkrateia, que traduce o significa continencia. Continencia. Templanza. ¿A dónde ha escuchado usted la palabra templanza? ¿En dónde? ¿Ah? ¿Qué son? Gozo, paz, fe. Entonces, hacia el final de esa lista dice mansedumbre, pero también templanza. Los frutos del Espíritu. Continencia, templanza, ser fuerte en una cosa. Eso es dominio propio, ser fuerte en una cosa. Mire qué interesante, esto sale de la concordancia de Strong's. Dice, bien controlado en apetito, dueño, esta la encontré más interesante todavía, dueño, y entre paréntesis decía, de sí mismo. Ahora, cuando leí esa parte yo dije, bueno, mi dueño es Dios. Porque ese es el problema que tenemos hoy. El yo. Yo quiero. Yo voy. Yo pienso. Yo siento. Mis derechos. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? WOKE. No seamos ignorantes a las maquinaciones del enemigo. Porque esa es la agenda que se está empujando. Y estamos produciendo una generación y una sociedad débil. Entitled. No sé, llena de sí misma. Pero es que yo siento. Mire,
Y no confundamos la libre expresión, ¿verdad? El derecho a congregarnos, a tener una fe, con el desorden. No podemos confundir esas cosas, porque son cosas completamente diferentes. Porque hemos convertido, mira hermano y hermana, Dios ha establecido el orden desde el principio. Hay leyes espirituales, hay cosas que están escritas que usted y yo no vemos, porque la paga del pecado es muerte. ¿Usted cree que Dios quiere que usted y yo muramos? No. Pero antes de que Dios creara los cielos y la tierra y separara las aguas de las aguas y que se hubiera tierra seca y creó todos los animales y creó a Adán y después creó a Eva, ya eso ya estaba escrito. La paga del pecado es muerte. Dios no quiere que ninguno perezca. Pero hay una serie de leyes espirituales que no se pueden cambiar. El mundo, la gente, ataca a Dios. Y si Dios es real, ¿dónde estaba cuando ocurrió un terremoto en tal y tal lugar? Y si Dios es real, ¿por qué hay tantas personas aguantando hambre? Y si Dios es real, ¿por qué ocurren tantas cosas tan horribles? Hermano, hermana, por la rebelión de la humanidad. Hermano, hermana, por el pecado que hay en el mundo. Hermano, hermana, ¿y por qué no atacan a Satanás? ¿Por qué no atacan al diablo? Solo atacan a Dios. Cuando se reunieron los hijos de Dios, apareció aquel y le dijo Dios, hey, ¿dónde andabas vos? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le respondió? Rodeando la tierra al desocupado. ¿Para qué? A ver a quién daña, a ver a quién mata, a ver a quién le roba, a ver a quién destruye, a ver a quién se lleva. Dominio propio. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:7? ¿Lo tenemos? Perdón, espérenme. Es segunda. Gracias, hermano. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de ¿qué? De poder. ¿Espíritu de qué? De amor. Y espíritu de dominio propio. Hermano, hermana, ¿cuántos de ustedes saben, están conscientes de que el espíritu que Dios ha puesto dentro de usted es un espíritu de poder? ¿Sí o no? ¿Cuántos ejercen ese poder con autoridad? ¿Cuántos echan mano de ese poder en momentos de necesidad? ¿Cuántos de nosotros sabemos que el espíritu que Dios ha puesto en usted y en mí es un espíritu de amor? Entonces, ¿por qué nos cuesta amar? ¿Cuántos saben que el espíritu que Dios ha puesto en usted y en mí es un espíritu de dominio propio? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué luchamos tanto?
con el pecado, con la iniquidad, con la tentación. Aleluya. Aleluya. Mira lo que dice el diccionario. Espéreme. Le quiero mostrar esta definición porque dominio propio en 2 de Timoteo 1:7 expande un poquito más. Es más interesante todavía. Mira lo que dice, viene de una palabra griega que se dice sofronismos. Y dice que dominio propio en este contexto es hacer o ser de mente cabal. Sound mind. Eso es dominio propio. Ser de mente cabal. Ser disciplinado. Amén. Exacto. Entonces, para la versión inglés la han traducido cabal, sound mind, ¿verdad? Control y ser disciplinado. Ahora, miren lo que dice el diccionario. Poder que alguien tiene de usar o disponer de lo suyo. Ahora, yo le hago una pregunta, hermano o hermana, porque muchas veces usted y yo creemos o pensamos que estamos bien. Estamos en control de todo. Todo va marchando bien, todo va tranquilo. Pero la palabra de Dios dice que si usted y yo no somos, esclavos de Jesucristo, que en realidad significa que le pertenecemos, somos esclavos al pecado. Y déjeme, yo le digo una cosa, vamos un paso más allá. Las personas creen que todo está bien, su vida va marchando bien, no tiene ningún problema, pero hay pecados que no pueden romper. Y con estas cosas le sirven al diablo. Estas cosas no hay forma bonita de ponerlas. No hay manera bonita de decirlo. La semana pasada leímos, ¿verdad? Creo que fue segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dijo? No tiene a Dios. Wow. Y a veces uno lee ciertas cosas en la Biblia y dice, eso es fuerte, es pesado. Pero hermano, hermana, Dios es claro. Con Dios es o no es. Con Dios no hay término medio. Cuando terminemos, cuando concluyamos, vamos a leer lo que dice Apocalipsis 3. Acerca de frío o caliente, pero no tibio, no tibio. Vamos a continuar aquí. ¿Cuál sigue? Al dominio propio. Paciencia. Quiero hacer un paréntesis porque se me escapó ahorita. Entonces dice, dominio propio es continencia. Dominio propio es controlar el apetito. Y yo quiero que usted se enfoque conmigo. Apetito puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Y cuando estaba leyendo esto, el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y vuelve y trae en contexto lo que estamos hablando de los días en los que estamos viviendo hoy. La generación que se está levantando, que es frágil,
Todo es una ofensa. Y el Señor aquí nos está hablando, mi hermana, mi hermano, de que si tenemos algo en exceso en nuestras vidas, debemos de ayunarlo. Mi hermano estaba tocando este tema unos minutos atrás. Y les voy a contar algo de nosotros, de nuestra casa. Nosotros tenemos una lucha continua con los niños y con los devices, con iPad y todas estas cosas. Y yo quiero que usted y yo nos pongamos en ese lugar, porque esto nos afecta a nosotros como adultos también. Muchas veces es necesario poner el teléfono a un lado. Es necesario poner el iPad a un lado. Es necesario poner los juegos de video a un lado. Porque es parte de mantener un balance, de una desintoxicación espiritual, para poder estar receptivos a lo que Dios quiere hablar a su vida, a mi vida. Y para cerrar esto, les voy a compartir algo que pasó en estos días. Mi hija Abigail estaba en el iPad y estaba editando unos videos. Entonces ella y la hermanita se ponen ahí a hacer videos y cosas. Entonces ella coge y los edita y está en una aplicación. Y dice que de un momento a otro, en la aplicación, en el background de la aplicación, empezó a sonar una canción. Oiga pues, de la nada. No tiene nada que ver con la aplicación, ni con lo que ella estaba haciendo. Una canción bien bonita. Y decía, lo voy a decir en español, o voy a decir en inglés. If I were you, I would slit my wrists. Or I would cut my wrists, or whatever. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. ¿Qué tiene que ver ese tipo de mensaje con una aplicación para editar videos? Creo que ella fue donde mi esposa, o cómo fue, pero ¿quién lo escuchó? Entonces yo dialogué con ella esta mañana y entonces le expliqué, hija, ¿usted sabe qué está diciendo ese mensaje? No. Mi hija tiene 12 años y a veces hay que tener conversaciones incómodas, pero ellos tienen que aprender. Y le dije, hija, ¿usted sabe qué es suicidio? ¿Y qué creen ustedes que me contestó? Sí. Miren cómo han cambiado los tiempos. Miren cómo han cambiado los tiempos. Y entonces llamé a mi hijo, 10 años. Y le dije, hijo, ¿usted sabe qué es suicidio? Y me dijo, no. Entonces aproveché y Dios me lo puso en el corazón y llamé al otro. A la otra, perdón, tiene 8 años. Y mire, hermana, les expliqué a los 3 de una vez. Entonces le dije a Abigail, ¿qué es eso? Y me contestó, y me acertó.
Pero me dijo, pero no entiendo qué tiene que ver esa frase o eso que estaba diciendo la canción con el suicidio. Hermana, para no alargarnos y para no, ¿verdad? No había caído en cuenta. Le expliqué qué era eso, por qué. Se lo expliqué en el contexto bíblico, le empecé a hacer preguntas didácticas, le dije, ¿quién es el dador de la vida? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Qué piensa usted de si una persona hace tal acto? Y me contestó bien y les expliqué a los tres. Pero a lo que voy es esto, mis hermanos. El enemigo está sembrando, el enemigo está atacando, el enemigo está lanzando dardos de fuego donde usted y yo ni siquiera nos damos cuenta. Tenemos que estar vigilantes con nuestros hijos. Tenemos que estar con los ojos abiertos, los oídos prestos, estar haciendo guerra espiritual. Porque eso lo escuchó mi esposa y entonces ella hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué tal si no lo hubiera escuchado? Le expliqué a mi hija, mire, eso es un mensaje subliminal. Usted no sabe qué significa eso, pero eso queda en su mente. Y eso es lo que hace el enemigo, aún con cosas que usted y yo pensamos que son neutrales o amorales. Sigamos porque se nos está acabando el tiempo. La paciencia, al dominio propio, al conocimiento, a la virtud y a la fe, hay que agregarles paciencia. Fácil, ¿sí o no? Paciencia viene del griego hupomoné. Y mire qué interesante lo que significa paciencia. Quedarse, soportar, padecer, resistencia o aguante, alegre. Y esto lo había compartido hace bastante tiempo. Yo nunca en mi vida había relacionado la paciencia con la alegría. Porque muchas veces cuando nos están probando la paciencia, ¿qué es lo que pasa? Nos están probando la paciencia. Pero ¿sabía usted que la Biblia nos dice que tenemos que aguantar y tenemos que soportar con alegría? Con alegría. Interesante, ¿sí o no? Hermano, hermana, mire la forma de Dios ver la vida. Mire lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Lo que el Espíritu Santo quiere producir en usted. Porque la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí son bien pacientes? Solo yo. Yo creo que a todos nos falta paciencia, ¿verdad? Hay personas que son mucho más tranquilas, más aguantadoras. Hay otros que son más mecha corta, ¿sí o no? Pero el Señor quiere que seamos alegres. Cuando su esposa le pruebe la paciencia, sea alegre. Cuando su esposo le pruebe la paciencia, sea alegre. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le va a bendecir. Porque el Señor va a moldear su carácter. Porque el Señor lo va a promover espiritualmente. No sé si agarraron esa parte. El Señor lo va a promover. ¿Sabía usted que hay promoción espiritual o no? Por eso el Señor quiere que usted y yo crezcamos, que no nos estanquemos.
Usted no puede ser el mismo espiritualmente que la misma persona que aceptó a Cristo hace un año, hace 20, hace 30, que hoy. Es imposible. Es como ver un bebé que nunca crece. No es correcto, ¿verdad? Vamos a terminar. A la paciencia, piedad. ¿Qué es piedad? La piedad viene del griego eusebia. Y la piedad tiene que ver con todo lo que se relaciona a la reverencia, al respeto, a la devoción, a la adoración, con el evangelio, las buenas nuevas, la compasión. Todo eso es piedad. Dios quiere que agreguemos piedad a todas estas cosas. Afecto fraternal. De hecho, afecto fraternal viene del griego Filadelfia. La palabra Filadelfia. Afecto fraternal significa amor fraternal que ama a los hermanos, amistoso, amigo, vecino. Eso es afecto fraternal. Preguntémonos usted y yo, seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Amo yo a los hermanos? ¿Soy amigo? ¿Presto servicio a mi vecino? ¿A quién aquí le ha tocado un vecino así bien, o bien cascarrabias, bien horrible, bien tremendo? ¿Alguna vez? Sí, no, ¿verdad? Siempre hay uno, no falta. Pues usted y yo no queremos ser esa persona. Exacto. Usted y yo queremos ser el contrario. Paciente. Pero hablando de afecto fraternal, habla de la iglesia. De la iglesia. ¿Qué lugar ocupa usted? ¿Qué lugar ocupo yo? Soy approachable. Asequible, quizás. ¿Verdad? O cada vez que nos miran tenemos cara de limón. Porque sí, porque entonces la pregunta es, entonces, ¿cuál es la obra que está haciendo el Señor? Y puede que usted no sea cascarrabias o tenga cara de limón. Puede que usted mantenga una tristeza. La palabra de Dios dice que Él ha convertido nuestro lamento en baile. Usted y yo tenemos que ser gozosos. ¿Sí o no? Llenos de gozo. El gozo que da el Señor no lo da ninguna otra cosa. La paz que da Dios no la da el mundo, no la da nada, sino Dios. Aleluya. Afecto fraternal y por último, amor. Mis hermanos, con el amor podemos hablar horas y horas y horas. Léase 1 Corintios 13. Una definición del amor espectacular, espectacular. Nosotros como seres humanos, por naturaleza somos egocéntricos. Y para muchas personas, la definición de amor o el pensar de amor o lo que ellos creen que es amor es que ellos son el centro de todo. Y si usted lee lo que dice Dios acerca del amor, es completamente diferente, ¿verdad? Pongámonos de pie, vamos a leer esta última porción de la Biblia. ¿Qué hacer para no caer? Ahora, mire qué interesante. ¿Quién pensó que la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor
tenían que ver con ayudarle a usted y ayudarme a mí a ser libres del pecado, a no caer, a no estar en una rutina, en un círculo vicioso de pecado. ¿Alguna vez lo habían pensado, mis hermanos? ¿Verdad que no? Estas son las cosas que el Señor nos está diciendo que debemos hacer, tenemos que hacer para no caer. Miren lo que dice ahí. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué? Y abundan, entonces no es suficiente que estén en nosotros, sino que tienen que abundar. No os dejarán estar ociosos. ¿Qué es ocio? ¿Qué más? Perezoso, holgazán, haragán, negligente, no tener nada para hacer. ¿Qué pasa cuando no tenemos nada para hacer? Prestamos la mente, abrimos la puerta a todo lo que nos sirve. No os dejarán estar ociosos ni... ¿Qué pasa con la persona ociosa? No produce fruto. No produce fruto. La persona ociosa espiritualmente no produce fruto. Aleluya. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cómo lo describe Pedro? Tiene la vista muy corta, inclusive es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo así? ¿Qué nos está diciendo Pedro ahí? Venimos a Cristo, le conocemos, nos arrepentimos, nos perdona, nos limpia, nos purifica. Estamos en un lugar de justicia con Él, con el Padre. Pero si no buscamos estas cosas, se nos olvida de dónde nos sacó. Si no hay virtud, si no hay conocimiento, si no hay paciencia, si no hay piedad, si no hay afecto fraternal, si no hay amor, se nos olvida de dónde nos sacó Dios. No producimos fruto. Somos como ciegos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y aquí viene la perla. Porque haciendo todas estas cosas no caeréis jamás. Hermano, hermana, no le puedo leer eso más claro. Hay una fórmula para no caer. ¿Cuál es la respuesta? ¿Hay una fórmula para no caer? Sí. Haciendo todas estas cosas no caeréis jamás. Ahora, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso va a ser tema para otro día. Pero qué curioso que la palabra ahí define una entrada ¿cómo? Amplia y generosa. ¿Será que eso implica que puede haber una entrada estrecha? Esa es la palabra que tenía en mente. Raspadita. Mire, esto fue lo que me puse a meditar esta mañana. Le voy a hacer una pregunta que se vino a mi corazón. Alguien en el lecho de muerte y se arrepiente
recibe salvación. ¿Sí o no? ¿Será que esa entrada es raspadita? ¿Sí o no? ¿Alguna vez ha pensado en estas cosas? Mire, ¿por qué? Usted y yo tenemos la oportunidad, se nos ha dado la oportunidad. ¿De qué? ¿De virtud? ¿Qué más? Piedad, paciencia, amor fraternal, amor. ¿Cuáles eran las otras? Dominio propio, fe. A usted y a mí se nos ha dado la oportunidad de conocer estas cosas, de ejercerlas, de practicarlas, de hacerlas parte de nuestra vida espiritual. Lo que significa que si lo hacemos, el Señor nos está prometiendo una entrada amplia y generosa al reino de los cielos. Y yo no le puedo decir ahorita si esto tiene conexión o no tiene conexión, pero la palabra habla de coronas. La palabra habla de muchas cosas que usted y yo de pronto no conocemos a fondo. Eso está escrito de esa forma por una razón. ¿Sabe cuál es la razón? Porque si hacemos estas cosas, hay una entrada amplia y generosa. ¿La agarraron o no la agarraron? Aleluya. Apocalipsis 3. Para que estiren las piernas. Apocalipsis 3. Aleluya. Verso 14. Dice, escribe el ángel a la iglesia en la Odisea. He aquí él, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aleluya. ¿Quién es el principio de la creación de Dios? En el principio era, y el verbo estaba, y el verbo era. Si se da cuenta cómo hay que pensar en la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Dice esto, yo conozco tus obras. Hermano, hermana, tome esto personal para usted y para mí. Que ni eres frío ni caliente, Dios nos libre. Ojalá fueses frío o caliente, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un... ¿Qué palabra tan fuerte? Un desventurado, un miserable, pobre. Ahí viene. Ciego. Uy. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, aleluya. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, esta promesa, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Wow. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Amén y amén. ¿Qué hacer para no caer? ¿Podemos no caer, sí o no? ¿Verdad que sí? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé fuerzas. Que nos ayude a poner esto por obra y por práctica. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, Padre